una posición legal en la cual tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Pero recuerden, mi hermano, que esta carta es escrita a los gentiles. ¿Recuerdan eso, verdad? Esta carta es escrita a los gentiles. Y recuerden que los gentiles no eran aceptados de los judíos, no eran aceptados, ellos no eran aceptados, mis hermanos. Entonces había un problema, y ahí va a entender usted por qué dice: por gracia soy salvo. ¿Por qué le dice a los gentiles? ¿Y por qué le dice a los gentiles? Las personas que no eran judías, al reunirse se reunían en el templo. Fíjese que los gentiles siempre querían escuchar, ¿verdad? Pero se reunían en el templo, pero los desechaban, tenían un lugar a ellos allá, como decir, en el patio, en el atrio allá, separado. La reunión en Jerusalén, en el templo, estaba marcada. Ya estaba marcada, mis hermanos, por una los restringían, pues, de no estar con los judíos. Ellos había un lugar donde estaban las mujeres, había un lugar donde estaban los hombres judíos, y había otro lugar donde estaban los gentiles. Estaban ahí separados de los judíos. Había ahí, mis hermanos, una separación. Había una separación. Estoy hablando de esto porque cuando estudiemos el texto va a empezar a entender usted. Porque si no decimos esto, no va a entender por qué habla: por gracia soy salvo, hablándole a los judíos. Físicamente, una separación. Religiosamente, una separación de los gentiles. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque también nosotros somos gentiles, y nosotros debemos de reconocer cómo la misericordia de Dios fue tan grande para nosotros los gentiles. El gentil, mis hermanos, tenía permiso o el acceso al patio, no al atrio, no allá más adelante, donde estaban los judíos. Conocido como, este patio era conocido como el atrio de los gentiles. Así se conocía, el atrio de los gentiles. Si quería llegar un gentil, pues se quedaba allá en el patio, y llamado el atrio de los gentiles. Para ser aceptado con los judíos, el requisito, mis hermanos, era convertirse al judaísmo. Para ser aceptados con los judíos, el requisito para los gentiles era confesar que se convertía al judaísmo. Confesar que me convierto al judaísmo. Una vez se convertía al judaísmo, tenía que cumplir ciertas reglas, como por ejemplo la circuncisión. Todos los judíos eran circuncidados, y entonces si se quería pertenecer a los judíos, tenía que circuncidarse para acercarse. Y también, mis hermanos, al circuncidarse tenían había una forma de ritual de un bautismo, que tenían que bautizarse como un ritual que hacían los judaizantes, o los que eran judíos. También, mis hermanos, tenían que aprender o estudiar la Torá, o el Antiguo Testamento, o los 5 libros de la Torá, que tenían que aprenderlos, tenían que guiarse por ello, y las leyes que habían ahí, tanto morales, higiénicas, etcétera, etcétera. Entonces ellos hacían esas promesas y se comprometían para ser aceptados. ¿Se fija cómo estaba? Ahora, hoy que leemos Efesios capítulo 2, versículo 8, y les decía el domingo, que íbamos a ver cómo fuimos salvos nosotros los gentiles. ¿Cómo fuimos salvos nosotros los gentiles? ¿O cómo somos salvos nosotros? ¿Cómo fuimos salvos? Mira el versículo 8. Entonces, ¿cómo fuimos salvos? Y Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, ¿cómo fueron salvos ellos? Y mira el versículo 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué le dice Pablo a los hermanos en Éfeso? ¿Cómo fuimos salvos? Por gracia, mediante la fe. Ahora pregúntese usted qué es gracia, porque tenemos que definir qué es gracia. Si yo fui salvo por gracia, ahora ¿qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido. Es un favor inmerecido. El perdón de los pecados no es algo que un ser humano puede ganar o comprar o merecer. Esa es gracia, mi hermano. Es un favor inmerecido. Esa es gracia. Un ser humano no puede pagar, no puede ganársela y no se lo merece. Por eso es ahí donde dice, por gracia soy salvo. No se lo merece por sus propios méritos o por sus propias fuerzas. Entonces por eso se convierte por gracia, porque un ser humano o los gentiles no podíamos ser salvos por nuestros méritos o comprar la salvación o por nuestra capacidad o sus propios méritos, no, por sus propias fuerzas, no. Entonces fue por gracia. También decimos en el texto que por gracia, por medio de la fe. ¿Qué fe? Pensemos en esto, porque el texto dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Qué fe? Hermano, la fe no es solo creer en Dios. La mayoría de la gente cree en Dios. El diablo mismo cree en Dios. Pero la fe no solamente es creer en Dios que existe. La mayoría de las personas creen que existe un Dios, pero esa no es fe, esa no lo salva. Fe no es creer en Dios que existe, sino tener una confianza y entrega total a la persona de Jesucristo. Esa es fe, tener confianza y entrega total a la persona de Cristo. Fe es tener confianza que Jesucristo vino a dar la vida por nosotros y yo me entrego totalmente a la persona de Cristo porque reconozco que Él es mi Salvador. Los judíos, para que un gentil fuera aceptado, tenía que aceptar sus reglas y circuncidarse, hacer obras, pues, para poder ser aceptado en la familia de Dios. Entonces nosotros vemos aquí que no por obra, sino por la fe. Ahora, pensemos en la palabra no por obras. Pensemos en eso, en la palabra no por obra. Porque pueden malinterpretar y dicen, entonces yo no tengo que hacer obras. Déjeme pensar en esto. No por obra. Las buenas obras no nos hacen salvos. Las buenas obras no se hacen para ser salvo, mi hermano. Las buenas obras no se hacen para ser salvo. Son el resultado natural. Ese es un resultado natural y la evidencia de que hemos sido salvos. Las obras son resultado natural y la evidencia de que hemos sido salvos por gracia de Dios. Eso dice el versículo 10. Mire el versículo 10 de Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Oiga bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, la cual Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ello. Incluso las buenas obras que usted hace, no las ha preparado usted. Mire, le vuelvo a repetir, las buenas obras que usted y yo hacemos, no las ha preparado usted, las ha preparado Dios para que usted ande en ellas. Para que usted las haga, pero no para obtener una salvación, sino porque es salvo. Lo contrario es, mis hermanos, de lo que piensa, yo tengo que ser bueno para que Dios me salve. Nadie es bueno, dice el Señor, no hay ni aún uno, nadie es bueno.
Puede hacer tantas cosas de buenas en esta tierra y sigue siendo malo. Entonces la persona se equivoca y empieza a hacer cosas buenas para ganarse un lugar en el cielo. Y yo te digo, el único que hizo cosas buenas es Jesús. Mira, hermano, te voy a decir, todo lo hizo Jesús en la cruz. Todo lo hizo Jesús en la cruz. Las obras suyas fueron pagadas en la cruz. Y están hechas para que usted camine en ella. Las buenas obras no salvan a nadie. Entonces, ahora, el creyente, el Hijo del Señor, el que ha puesto su fe en el Señor, y el que ha tenido una entrega total al Señor, a la persona de Jesús, entonces ya Él ha preparado las buenas obras Dios ha preparado las buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Es ahí donde hay un texto que dice, muéstrame la fe sin obra. Hermano, usted no puede decir que cree en el Señor y es un hombre malo, es una mujer mala, que ve muchas necesidades y ve situaciones y usted no se atreve de ayudar. Entonces, ¿cómo está demostrando la fe? Entonces usted está demostrando que usted no tiene fe. Ahora bien, nadie puede hacer buenas obras y no amar a Jesús. Hermano, porque no es válido. No ama a Jesús, pero hace buenas obras. Pues no va a ningún lado. Ahora bien, mi hermano, es necesario que nosotros los que hemos creído en el Señor hagamos buenas obras. Pero no para ganarnos un lugar en el cielo. Porque el lugar en el cielo no se gana, ni se compra, ni se hace algo. Cristo lo hizo en la cruz. Él lo hizo todo. Porque si yo hago algo por mi salvación, entonces la salvación se convierte por obra. Si yo por predicar, si yo predico tantos mensajes, yo voy al cielo. Entonces se convierte la salvación por obra. Pero mi salvación no es por obra, es por gracia. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios, mis hermanos. Y no porque te lo merecías, no te lo merecías, yo no me lo merecía. Pero Dios lo hizo así. Y gracias a Dios por eso. Entiende este pasaje. Porque por gracia soy salvo. ¿Cómo fuimos salvos? Por gracia. Por medio de la fe. ¿Ya entiende qué es fe? No es creer que existe un Dios. Eso no es fe. Por medio de la fe. Fe es algo más. Es tener una confianza y una entrega total en la persona de Jesucristo. Esa es fe. Ahora bien, no por obras para que nadie se gloríe. En el cielo no va a ir usted diciendo, yo vine toditos los días, la escuela dominical, y por eso me merezco la vida eterna. Le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Le dijeron, por eso hay un texto que dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Es que por echar fuera demonios nadie se salva, mi hermano. Ni por profetizar nadie se salva. Por eso dice el texto, en tu nombre hicimos tanto eso, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Padre dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Nunca los conocí. Pero si hubiesen dicho ellos, como dijo el ladrón, el malhechor en la cruz, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y nos salva a nosotros. El otro le dice, este hombre nada ha hecho malo, nosotros merecemos estar acá. Y él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué reconoció el malhechor? ¿Qué reconoció? La persona de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Eso fue lo que reconoció. No es que creyó en él que era Hijo de Dios, sino que puso su fe, su confianza entera en la persona de Jesucristo. Y miró a Jesús y puso la confianza en él. Aunque estaba crucificado, dice, este no se salva ni a él. Aquel dijo, no se salva ni él y nos va a salvar a nosotros. Pero el que estaba, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, mi hermano, el ladrón no tuvo la oportunidad de hacer buenas obras. El ladrón, mi hermano, no hizo ni una buena obra. Pero se salvó sin haber hecho ni una buena obra. Porque la salvación no es por obra, solo poniendo la fe en Jesucristo.
Ahora bien, si usted tiene una trayectoria de cristiano buscando al Señor y ser hijo del Señor, siendo creyente en Jesús y ha depositado su confianza en el Señor, entonces debe de andar en las buenas obras que Cristo ha hecho para que nosotros andemos en ellas. Mire lo que dice el versículo. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Observe eso. Regresamos a este texto, mi hermano, porque necesito que usted piense que cuando usted fue creado, porque somos hechura suya. Yo soy hechura del Señor. Creado, yo cuando fui creado en Cristo Jesús. Ya van a ser Guillermo Lago y lo voy a crear en Cristo Jesús. Creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Voy a hacer estas obras para que Guillermo Lago camine en ellas, haciendo estas cosas buenas. Mi hermano, y por eso es que soy medio bueno. No, en serio, es que a veces mis hermanos no podemos, por eso es que hago cosas un poquito buenas. Porque Dios me dice que las haga. Y hay veces que algunas que no, me ha dicho Dios que las haga y a veces no las hago. Ahí tengo que reflexionar, mi hermano. Todos debemos de reflexionar si estamos haciendo buenas obras. No para ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos. Y esa es la señal en la cual que yo profeso haber creído en Jesús. Seguimos estudiando la Biblia en el versículo 11 al versículo 12. ¿De qué vamos a hablar esto? Del versículo 11 al versículo 12. La posición pasada de los gentiles. Miremos la posición pasada de los gentiles. Fuimos salvos por gracia, ahora miremos la posición pasada de los gentiles. Dice el versículo 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados ¿qué? Número 1, incircuncisos. ¿Por quién éramos llamados incircuncisos? Por los judíos. Por la llamada incircuncisión, hecha con manos en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo también sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Mira, hermano, vamos a estudiar eso cuando estoy leyendo eso. Por eso le digo, présteme atención un poquito. La posición pasada de los gentiles. Usted y yo somos gentiles. No somos israelitas. Nosotros somos gentiles. Usted y yo somos gentiles. ¿Cuál era nuestra posición pasada? Vamos según la palabra, llamado incircunciso. ¿Sabe qué cosa era llamarse incircunciso en el tiempo? Inmundo. No tenía acceso al templo, al lugar santísimo, a ningún beneficio de los judíos. Entonces nosotros, mis hermanos, éramos llamados incircuncisos, que quiere decir separado, una separación social. Y la circuncisión, mi hermano, era humana, era con manos de hombre. Era cortar el prepucio del varón. Acuérdense que solo eran los varones, no eran las mujeres, solo los varones. Después el Señor habla de la circuncisión del corazón. Ahora ya viene, ya tratando con la persona, ya una circuncisión espiritual. Pero había la circuncisión que ellos no los aceptaban porque no teníamos la circuncisión hecha por manos de hombre. ¿Me entiende eso? Vaya con el pasaje porque yo le voy relatando lo del pasaje. La posición pasada de los gentiles. Estábamos sin Cristo. ¿Cómo estábamos, mis hermanos? Sin Cristo. Mire, ¿por quién vino Jesús? Pregunto. ¿Ah? Por el pueblo. Bueno, vino por todos, me puede decir, porque ya yo le entiendo, usted entiende. Pero Jesús vino por los judíos. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por quién vino? Estábamos, ¿cómo? Sin Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros sin Cristo? Ahí dice el pasaje, mi hermano. Yo sé que usted lleva la lectura. Sin Cristo. Ajenos de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos
israelita. No éramos ciudadanos israelitas, éramos gentiles, ajenos de la ciudadanía de Israel. Había una separación social. ¿Están conmigo? Había una separación social diciendo, ustedes son gentiles, son inmundos, sin Dios, sin Cristo, incircuncisos. Entonces estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados del pacto de la promesa. No teníamos promesa. Dígame las promesas de los gentiles. No habían promesas de los gentiles. Dígame las promesas de los judíos. Sí, habían promesas para los judíos. Pero para los gentiles no habían promesas. Por eso dice el texto, alejados del pacto de la promesa. Sin esperanza. Bueno, mi hermano, dicen que las esperanzas no llenan, pero mantienen, ¿verdad? Pero los gentiles estaban sin esperanza. Tan siquiera les hubieran dado esperanza. Mire ustedes, no teníamos. Mire, cuando se profetizaba no había esperanza también, solo a los judíos. Las promesas, mi hermano, solo a los judíos, sin esperanza. Así dice el texto, mi hermano. Así dice el texto, sin esperanza. Sin Dios en el mundo. Así estábamos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Les leo el texto para que lo vuelva a saborear. Por tanto, acordaos que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Número 1. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en quien en aquel tiempo estábamos sin Cristo. Número 2, alejados de la ciudadanía. Número 3, de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estábamos sin Dios, no teníamos Dios. No teníamos Dios, mi hermano. Me alegro por eso, porque yo tengo un Dios ahora. No teníamos Dios. Ahora, viendo esto, cómo estábamos los gentiles antes de que Cristo viniera al mundo, ahora miremos la nueva posición de los gentiles. 13 al 18, la nueva posición de los gentiles. Mire cómo hizo Jesús. La nueva posición de los gentiles en Cristo Jesús. Versículo 13 al versículo 18. Esa es la nueva posición de nosotros. Dice así: pero ahora, en el tiempo que escribió Pablo, pero ahora, en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vosotros que en otros tiempos estabais como lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Gloria a Dios por eso. Estábamos como separados de la ciudadanía de Israel, alejados, pero por la sangre de Cristo. Mire qué maravilloso eso. Y cuando usted lee Efesios va a entenderla bien ahora. Hoy va a entender rico estos capítulos, mi hermano. Habiendo sido hecho cercano por la sangre de Cristo. No por mis méritos, sino por la sangre de Cristo. Entonces empecemos a analizar la nueva posición de los gentiles. Cristo Jesús con su sangre nos acercó a su pueblo. Mire, hermano, Cristo Jesús con su sangre nos acercó a su pueblo original. Y si nos ha acercado a su pueblo, entonces nos ha acercado a Dios. Cristo es nuestra paz. Cristo vino a dar paz entre dos pueblos, entre el pueblo Israel y el pueblo gentil. Él es la paz. Maravilloso Dios. Él es la paz. Y dice el texto, observe el texto, porque necesito que lo observe detenidamente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es que, qué rico esto, mira. Él es nuestra paz. Israel nos odiaba, nosotros odiábamos a Israel porque él tenía un Dios y tenía promesas, y nosotros no teníamos promesas y no teníamos Dios. Israel nos odiaba porque éramos incircuncisos, sin Dios, sin esperanza. Vino Jesús y Él es nuestra paz. Él nos acercó
a su pueblo, a su pueblo. Porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. Derribando ¿qué? La pared intermedia de separación. ¿Qué hizo Jesús? Derribó aquella pared que estorbaba que hubiese una unión entre dos pueblos, judíos y gentiles. ¿Quién lo hizo? Cristo. Ahora, mi hermano, ¿usted entiende Efesios? ¿Va entendiendo Efesios? Él destruyó, ¿qué destruyó Jesús? La barrera que había. ¿Y cuál era la barrera, mi hermano? ¿Era un muro? No. ¿Cuál era la barrera? La ley de los mandamientos, mi hermano. La ley de los mandamientos dividió a los gentiles y a los judíos. Si el gentil se acercaba a los judíos, ellos decían, nos contaminan los gentiles, porque nosotros estamos guiados por un mandamiento, por una ley. Nos contamina. Había división cultural y espiritual. La cultura de los judíos, guardando la ley de los mandamientos. Cuando digo leyes, mis hermanos, usted lee en Deuteronomio, usted lee en Éxodo, Levítico, ve un montón de leyes que se cumplían, que debían de cumplirse. Ahora bien, leo este pasaje, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos, la ley de los mandamientos, expresada en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Mire, se le voy a adelantar un poquito. Le voy a adelantar un poquito, que no se lo quería decir antes, pero lo quiero adelantar. Ahora, había un pueblo. Había otro pueblo. Jesús, por su sangre nos acercó. Ahora, ¿cómo llama Jesús o cómo llama Dios? ¿Cómo puso Dios en quién es la cabeza y de quién es la cabeza? La cabeza es Cristo. Dice que, ¿te acuerdan cuando les leía que Él puso todas sus cosas bajo sus pies? Y la puso sobre ¿qué? De su iglesia. Ya no era un pueblo judío, sino que Él formó una iglesia. Ahora, Israel, los que creen en Jesús, son la iglesia del Señor. Pero se lo voy a adelantar más, se lo voy a decir más adelante esto, porque quiero que usted vaya ya enfocándose en estos textos. Seguimos el versículo 14. El versículo 14 que estábamos leyendo, Él es nuestra paz. Ahora, versículo 16. Versículo 16. En el 14 quiero que pensemos algo. Él nos unió como un solo. Pensemos en esto en el 14, en el versículo 14. Él nos unió como un solo pueblo. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay judío ni gentil. Jesucristo nos unió en un solo pueblo. Él es, ¿qué pasó? Él es nuestra paz. Ya no hay pleito. Él es nuestra paz. Él derribó
la pared de separación, nos unió y Él derribó la pared de separación. Versículo 15, leamos el versículo 15. Aboliendo en su carne la enemistad y la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza para creer en sí mismo. De los dos, para crear en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, versículo 16, y mediante la cruz reconcilió con Dios ambos en un solo cuerpo. ¿Entiende eso? Mire qué maravilloso. Matando en ellos la enemistad. Jesús trajo la paz y de estos dos pueblos hizo uno solo. Qué maravilloso eso. Creó en sí mismo un solo pueblo. Y ese pueblo hoy llamamos una sola iglesia. Eso lo podemos llamar una sola iglesia. A esa iglesia en el versículo 17 vino y anunció, versículo 17, mire qué maravilloso. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Esas buenas nuevas se las dio a los gentiles y se las dio a ¿quiénes? A los judíos. Que no la crean los judíos, pero Él se las dio a ellos. No quedaron los judíos sin esperanza. Siempre de los dos pueblos hizo uno solo. Y es por eso que yo quiero que vaya siempre la secuencia, porque Jesús no solamente unió los pueblos, sino que también les habló. Y dice el versículo 17 nuevamente, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Versículo 18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Qué bonito eso. Ya nos anunció las buenas nuevas. Ahora por medio de Él, Israel y los gentiles tenemos entrada al Padre. ¿Entiende lo que dice la palabra, mi hermano? Hoy cuando lea Efesios va a entender más claro estos versículos. Ahora el versículo 19. La nueva identidad de los gentiles. Miremos la nueva identidad de nosotros los gentiles. Ya les anunció las buenas nuevas y de las buenas nuevas de paz. Y ya también porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada a por un mismo espíritu al Padre. Ahora miremos la nueva identidad de los gentiles. Ya miremos la nueva identidad, mi hermano. Así que ya no soy ¿qué? Esa es la nueva identidad. Ya no soy extranjero. Cuando usted solo lee este pasaje no entiende mucho, mi hermano. Ya no somos extranjeros y peregrinos. No, pero cuando ya va llegando a la secuencia, ahora con esto que hizo Jesús, que unió los pueblos, ahora mismo hemos sido cercanos al Padre por medio de Jesús, dice el versículo 19. Así que ya no soy extranjero ni qué, ni advenedizo, sino, no dice ciudadano, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Israel. Era el pueblo de Dios. Los verdaderos ciudadanos era el pueblo de Israel. Nosotros los gentiles no. Pero cuando Jesús unió a estos pueblos con su sangre, nos reconcilió con Dios, trajo la paz y derribó toda pared que dividía. Entonces ahora miremos esto, mi hermano. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya no somos extranjeros. Ya no somos advenedizos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra advenedizo? Advenedizo quiere decir una persona residente temporal.
Antes los judíos nos aceptaban a los gentiles como residente temporal. Por mientras, aquí ahí estás, temporal. Entonces Dios dice, no, yo voy a quitar esa barrera. Ahora voy a darle la ciudadanía. En los Estados Unidos dan un permiso temporal y te andas libre, pero cuando termine el permiso, pero no es como tener, mis hermanos, la ciudadanía de Estados Unidos. Hay solo que haga alguna cosa que sea demasiado errada, la pueden quitar, pero para poner un ejemplo, yo quiero que a usted le vaya gustando eso. Advenedizo es una residente temporal. Ellos temporalmente podían estar con los judíos, pero no era para todo el tiempo. Estamos en el 19, mis hermanos. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Solo déjenme adorarle, solo déjenme terminar, porque estamos ahí, mis hermanos, en la nueva identidad de los gentiles. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no somos conciudadanos de los santos. Somos miembros de la familia de Dios. Qué rico eso, mi hermano. Me encanta escuchar eso. Yo soy miembro de la familia de Dios. Uy. Así puede ser la familia más poderosa de Honduras. Pero también quisiera ser también de las dos, ¿verdad? Pero la ciudadanía que Dios nos da y ser de la familia del Señor, no se sienta menos, mi hermano. Ay, es que yo soy pobre, soy arruinado. Hermano, usted es ciudadano celestial. Usted es de la familia de Dios. No tengo nada. ¿Cómo no? Si hemos estado estudiando que Dios nos ha dado riqueza en los lugares celestiales. Usted no es pobre, usted no es un arruinado, usted no es un cualquiera, usted es alguien importante. Es algo importante. Sigamos el texto 21, mi hermano. Perdón, el 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Dejamos esto para el próximo domingo. Ahí empieza la iglesia. Ahí empiezan los gentiles diciéndole acerca de la iglesia. Y quiero dejarlos esto para el próximo domingo, porque necesito que usted se profundice en esto. Ya miramos cómo Dios a través de Jesús nos unió. Ya no hay dos pueblos, uno solo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Señor. Ahora bien, en esta parte, pero Jesucristo es la propiciación y la piedra del ángulo. De eso vamos a ver el domingo. Jesucristo es la propiciación y la piedra del ángulo. La iglesia fue formada, pero hay una piedra principal. Hay un fundamento principal. De eso vamos a ver el domingo. Y en ese fundamento nosotros estamos sobreedificando. El fundamento de lo que hablaban los profetas de Jesús y de lo que hablaban los apóstoles de Jesús. Y la base principal es Jesucristo. El próximo domingo continuaremos hablando acerca y nos vamos a ir refiriendo acerca de la iglesia. Vamos a irnos hablando acerca del edificio bien coordinado, va creciendo y vamos a ir hablando de esto, mi hermano. Yo sí quiero que siga estudiando. Puede usted seguir estudiando el capítulo 20, versículo 20, y de entrar al capítulo 3. Pero vamos a dejar esto para la próxima semana, porque hay mucho que profundizar en la piedra del ángulo. Hay mucho que profundizar en ir creciendo, edificando sobre este fundamento. Que Dios nos bendiga, se pone de pie y el tiempo ya no nos da para poder profundizar ahí. Mejor me quedo, mis hermanos, en eso ahí, sabiendo la identidad ahora, la posición de los gentiles. ¿Se fija cómo va cambiando? ¿Quién lo hizo cambiar? ¿Quién lo hizo cambiar? Jesucristo.
por la gracia del Señor. Y por eso es ahí donde podemos citar, ya cuando estudiamos Efesios, por gracia. Ya puedo remachar yo, de veras, por gracia soy salvo. Pero así, hacerlo así, de veras, por gracia soy salvo. No lo merecíamos, desechado, sin Dios, sin ciudadanía, sin esperanza. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se le diga, ¿qué gentil se va a gloriar? Si yo era el pueblo de Dios. No, mi hermano, no éramos pueblo de Dios. Hoy sí somos pueblo de Dios, somos la iglesia comprada con la sangre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has dado de conversar a través de tu palabra a mis hermanos, para que podamos aprender